Ayudar temas. Entonces, hoy estamos de plácemes porque estamos compartiendo con el grupo, ¿cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama su grupo? Mamá Margarita. Y estamos bien contentos porque podemos nutrirnos y estar en comunidad. Bueno, ya para terminar, porque ya casi está viendo el reloj, les presento a Padre Ricardo Gómez. Y aparte de ser misionero de familia, juventud y trabajar allá con los matrimonios y con mucha gente, es también auxiliar de la Divina Voluntad Auxiliar. aquí en la Arquidiócesis de Monterrey. Por eso el tema que vamos a ver hoy se trata de la Divina Voluntad. Bueno, en sí mismo se trata de la obediencia, pero que tiene elementos también de, ahorita les explico un poquito esto de la divina voluntad, que es. Pues vamos a iniciar encomendándonos a Dios para que Él sea quien nos ayude a iluminar, a guiar nuestros pensamientos hacia Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre, bueno, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por todas las oportunidades que nos das de conocerte, de amarte, seguirte, servirte. Te amamos y queremos compartir contigo este día, ir juntos para poder descubrir tu plan en nosotros y vivirlo con fidelidad. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender y descubrir tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, me presento un poquito más. Soy sacerdote, soy católico. Que ven la cruz y dice, cruz está medio rara, padre. Soy católico, tengo 21 años de sacerdote. De aquí vivo, mi mamá, mi papá viven aquí en Jardines Roma. Yo salí de aquí de San Juan Bosco, los grupos, hace como unos 30 años, que estaba aquí en los grupos de San Juan Bosco, en Comunidad Juvenil, que son los mismos grupos que nosotros ahora atendemos como misioneros de familia y juventud. Y vivo allá en la Encarnación Apodaca, en La Chona, precisamente el día de hoy, 25 de marzo, día de la Encarnación, de la Anunciación, un misterio muy hermoso, en el que pues también ahorita lo vamos a tomar como un gran ejemplo que María nos enseña pues a vivir así, con dos elementos muy importantes en la vida, la obediencia y la humildad. Las dos van juntas. Y por eso, para poder comprender todo esto, bueno, y decir, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué vivir así? Es algo también importante el ver que para la vocación a la que nos ha invitado Dios, cualquier tipo de vocación, por eso pongo ahí como título, como una condición para vivir, o sea, una condición para la plenitud, para vivir en plenitud, mi vocación. ¿Cuál vocación? Pues todos tenemos vocación. No es de que, nada más los padrecitos y las monjitas son las que tienen vocación. No, todos tenemos vocación. Es decir, un llamado de Dios especialmente para vivir en la iglesia y llegar hacia la santidad, hacia Dios. Entonces, algunos en una vocación laical, vocación sacerdotal o vocación en la vida consagrada. La vocación laical, ahí entran ustedes, matrimonios, viudos, divorciados, solteros, es decir, todos. Todos estamos llamados, vocación sigue, es un llamado de Dios para que para ser como Jesús. Y hace poquito recibimos una capacitación también de pastoral vocacional ahí en la comunidad y nos decía el padre que venía de México, decía, ¿y por qué nada más los sacerdotes, las religiosas viven en pobreza, castidad y obediencia? Cuando esos son los consejos evangélicos, es decir, consejos, pero ¿por qué se llama consejos? Pues porque no se los obliga, porque realmente si vivimos como Jesús, el hombre perfecto, pues vamos a tener una vida perfecta, una vida plena. Dice Jesús, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia, una vida plena. Eso es lo que nos lleva. ¿Cómo le hago para vivir una vida plena? Pues viviendo como Jesús. Así de simple. Y si Jesús vivió en pobreza, castidad y obediencia,
Por eso él nos decía, para vivir la vocación, todos estamos llamados a vivir en pobreza, castidad y obediencia, pero vivida de acuerdo al estilo de vida, el estilo y la vocación de vida a la que el Señor nos ha llamado. Es decir, ¿qué significa la pobreza? Es el desapego de las cosas. Si un matrimonio, una persona, está apegada, aferrada a las cosas materiales, sufre y hace sufrir. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente. En cambio, viviendo en pobreza, es decir, desapegado de las cosas, pues Dios le da más y le da para compartir más. Y entonces disfruta de lo que Dios le va dando y lo aprovecha como Dios quiere. Así la pobreza. Igual la castidad. La castidad es diferente al celibato. Castidad no significa, no tener relaciones sexuales. No, castidad es el orden de la sexualidad aplicada de acuerdo a la vocación que estás viviendo. En la vocación del matrimonio también tiene que haber un orden en la sexualidad. Tiene que tener un orden enfocada hacia el amor y hacia la vida. Igual la castidad de nosotros como sacerdotes también. Un amor indiviso hacia Jesús, un amor indiviso hacia Dios, pero vivida de una forma ordenada de lo que yo estoy viviendo de acuerdo a mi estilo de vida, a mi vocación. Entonces, todos estamos llamados a la castidad, todos estamos llamados a la pobreza, pues también todos estamos llamados a la obediencia. Y es ahí, si nos preguntan a nosotros, sacerdotes y consagrados, de los 3 consejos evangélicos, ¿cuál es el que más se te dificulta? Siempre la obediencia. Siempre la obediencia. Porque eso es lo más fino, eso es lo que está más adintra, decir, a mis formas de pensar y sentir, a lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que quiero, porque es bueno. Y me piden otras cosas, ahí es donde empieza a haber esa resistencia. Y cuando hay resistencia, hay fricción. Y donde hay fricción, salen chispas, ¿verdad? Y si salen chispas, puede encender fuego, ¿sí? Igual, la obediencia en el matrimonio, la obediencia en la vocación laical se necesita, pero hay que saber cómo vivirla. Por eso la importancia de poder comprender qué es la obediencia y cómo vivir la obediencia junto con la humildad, pues para vivir una vida plena en la vocación a la que estoy llamado, ¿sí? En mi vida laical, en mi matrimonio, en mi vida donde estoy como viudo, viuda, soltero, divorciado, como sea. Siempre tenemos que vivir en pobreza, castidad y obediencia, es decir, como Jesús. Y por eso vamos a ir comprendiendo un poquito cada uno de estos términos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la obediencia y la humildad van de la mano, así como el amor y la vida. Donde hay amor, hay vida. Y donde hay vida, hay amor. Y son cosas inseparables, como las propiedades del sol. El sol da luz y da calor. No se pueden separar, pero ese calor da vida, ¿sí? Y también ilumina. Así también son los elementos, así como los sellos de Dios, que va poniendo todo. En Dios es amor y vida, y en Él, en su expansión de amor, pues nos ha creado nosotros para que vivamos pues como Jesús quiere, nos ha enseñado cómo vivir, puesto que a partir de que nos separamos de Dios, de su voluntad, pues ya hubo la ignorancia, no conocíamos a Dios, no sabíamos de dónde veníamos, a dónde vamos. Ahí empieza todo ese desorden, pero Dios a lo largo de toda la historia de la salvación nos va ayudando a comprender quiénes somos, quién es Dios, de dónde venimos, hacia dónde vamos y el cómo vivir para poder llegar a la meta. Por eso nos interesa, pues mientras más conozco a Jesús, más voy a saber mi vida. Mientras más amo a Jesús, más voy a sentirme amado, más voy a saber ubicarme de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿sí? Por eso, más que nada, es como una pequeña introducción del por qué es importante
conocer más a Jesús y sus virtudes, porque Jesús es el obediente y Jesús vive en la humildad. Antes de pasar a lo que es la obediencia, pues vamos a ver primero la recepción. Es decir, como, ¿de dónde surge la obediencia? Porque la obediencia, vamos a verlo en las conclusiones, la obediencia ya es lo que se ve hacia afuera. La humildad es cómo lo recibo, cómo estoy viviendo yo, porque una obediencia sin humildad, pues es una resignación que me va a llevar a cansarme. Una obediencia sin humildad me va a llevar a una rebeldía, me va a llevar a no querer hacer lo que me están pidiendo. Y por eso partimos de la humildad, ¿sí? ¿Y qué es la humildad? Viene ahí del latín, humus humilis, que significa tierra. Que somos de tierra, por eso literalmente es estar en la tierra, estar en el suelo, reconocer la propia condición terrenal. Pues lo dice en el libro del Génesis. ¿Cuál fue la materia con la que Dios utilizó para moldear al hombre? La tierra, lodo, ¿verdad? De polvo. Por eso ahora al inicio de la cuaresma, en la ceniza, en algunas de las frases nos dicen: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Y para qué necesito acordarme? Acuérdate. Pues sí, porque se nos olvida hacia dónde vamos, se nos olvida de que si somos polvo, es decir, somos como un artefacto de barro, es frágil, es débil, al mismo tiempo es consistente, firme, pero no es resistente a todo, se rompe. Por eso el recordar de que somos así frágiles y somos entonces también de barro. Dice, no es una degradación de sí mismo, sino un reconocimiento de la verdad sobre uno mismo. Esa es la humildad. Reconocer lo que soy, no más y no menos. Lo que simplemente soy. ¿Sí? Porque cuando quiero ser más de lo que soy, ya estoy en la soberbia, que es lo contrario de la humildad. Cuando me reconozco como menos de lo que soy, eso ya es humillación, no es humildad. Por eso hay que ver cuál es el equilibrio, cuál es ese lo que realmente somos, ¿sí? Para que podamos, pues, ser para lo que fuimos creados, ¿sí? Si van teniendo alguna duda, me van diciendo, sí. Padre, yo por ejemplo tengo la duda de la pobreza. La pobreza que nos está diciendo usted, ¿qué significa? Hay pobreza de material. Sí, la pobreza en sí misma, por ejemplo, en nuestro estilo de vida, la pobreza sí se tiene que ver reflejada exteriormente, pero si no la tengo interiormente, voy a cometer faltas a mi pobreza. Por eso mi pobreza es, si yo recibo un regalo económico, yo necesito entregárselo a mi rector. Esa es mi pobreza. Pero en pobreza en un laico, es decir, sí puedo poseer, sí puedo tener, ¿sí? Pero lo importante es no estar apegado a las cosas que tengo. Para que cuando alguien me dice, ¿cooperas? Sí, claro, aquí está. Es más, yo te ayudo. Ser desprendido. Porque si soy apegado, pues corre riesgos hasta mi vida eterna. Como el joven rico, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo, ven y sígueme. Y no, porque soy muy rico. Es decir, la riqueza en sí mismo no está mal, sino lo que está mal es el apego a las cosas del mundo. Que también dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Entonces Jesús se está refiriendo a la pobreza, es lo interno. Sí, es espiritual. La pobreza es espiritual. Y por lo tanto se va a ver reflejado en la generosidad, en la ayuda mutua, en no estar que si me chocaron el carro, ay, bueno, pues se repone y no pasa nada, estás bien, importa más a las personas más que las cosas materiales. Pero cuando uno se ha pegado a las cosas materiales, no me interesa la persona, me interesa mi carro, me chocaste,
Y esos son los conflictos del esposo y la esposa, donde la esposa, pues, ay, oye, le di un rayoncito nomás. Y ni te quiero decir, porque ya sé cómo te pones. Pero nomás te digo, oye, oye, se dio cuenta el rayón, oye, ¿y ese rayón? Ay, no fue nomás tantito. ¿Qué te pasa? O sea, le interesan más las cosas materiales que la persona. No vive la pobreza, ¿sí? No ama a Jesús y no ama como Jesús pobre, ¿verdad? Por eso, bueno, ese es otro tema de la pobreza, pero sí es importante ver los tres elementos, ¿verdad? Sí. Pensaba también en el tema de uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. Entonces, al final de cuentas, creo que también tenemos que estar en esa sintonía de que somos administradores de bienes que poseemos. Sí, somos administradores. ¿De dónde vienen? Pues de Dios. ¿Para quiénes son? Pues para compartirlos. Dios te da para compartir. Dios te da los medios, los recursos, como medios para que llegues al cielo. Pero si los medios los pones como fin, ya te ganchaste. Y no llegas al cielo porque te aferras más a las cosas materiales que al cielo, ¿no? Igual la obediencia. La obediencia, es decir, dentro de la humildad necesito reconocerme a mí mismo lo que soy, como es la base, para poder vivir como Jesús en esa obediencia para llegar hasta el cielo. Por eso, dentro de la humildad, la humildad entonces, a final de cuentas, es reconocer lo que soy, no más y no menos. Ahora, vamos a ver y recordar un poquito lo que soy, qué soy, cosa que también necesito que nos ilumine y ahí la iglesia, viene del catecismo, la iglesia católica, la palabra de Dios, que nos dice quiénes somos como humanos. Primero, somos formados del polvo, es decir, somos polvo, pero que tenemos una dignidad impresionante gracias a que tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Todas las cosas que Dios creó fueron cosas externas a Dios, pero nosotros somos los únicos seres que tenemos algo interno de Dios. En el momento de Dios crear al hombre, le insufla, le sopla su espíritu a Adán, y en Adán a Eva. Es decir, somos imagen y semejanza de Dios, pero somos del polvo. Ya lo expliqué ahorita. Es decir, tenemos una fragilidad en la que, pues, cada uno sabe. Una caidita, y más a una edad, ¿verdad? Una caidita corre riesgos hasta mi vida. Somos frágiles. Y no puedo estar atentando contra mi vida y decir, no, no me va a pasar nada. No, sí, cuídate, ¿sí? Por eso Dios puso hasta los ángeles para cuidarnos, para ayudarnos, porque somos frágiles. También, con su espíritu llegamos a ser imagen y semejanza de Dios, ya lo explicaba. Eso es algo impresionante que hasta el mismo ángel Luzbel dijo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es que a él sí le das tu espíritu y a mí no? A mí nada. Bueno, pues sí, Dios nos ama más que a los ángeles, pues sí, porque somos su hijo. Y su hijo, pues entonces, por eso nos ama muchísimo. Somos su hijo, ¿por qué? Porque somos hijos en el Hijo, en Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Dios Padre creó a una sola humanidad porque tiene un solo hijo y en Él estamos nosotros, sus hijos. O sea, somos su hijo, somos hijos en el Hijo. Por eso, con el mismo amor que Dios Padre ama a su Hijo Jesús, nos ama a nosotros. Imagínense, por eso ahí le entró la envidia ahí al patotas, ¿verdad? O no sé cómo le digan, al Luzbel, lo que sea, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Hay una realidad que afecta nuestra condición humana. Alejándonos de la voluntad de Dios, lo perdimos todo. Pues sí, lo teníamos todo, así tan fácil de tomar como decía con Adán y Eva, lo tenían todo, pero realmente más que las cosas, lo tenían todo, tenían la relación con Dios directa.
La relación, es decir, el cielo y la tierra. Eh, Aunque no veían a Dios, pero lo escuchaban, se relacionaban con Él, vivían una plenitud en relación con Dios, porque había una unidad perfecta de Adán y Eva con Dios. Por ese momento en que viene el pecado, pues se perdió esa semejanza, no la imagen, y que se tiene que recuperar gracias a Cristo. Ahí entonces hay que reconocer que sí, lo perdimos todo y ahora tenemos que esforzarnos. Por eso viene el sudor. Le dice Dios a Adán, sudarás para adquirir tus alimentos. ¿Cuál alimento? Pues el alimento de la voluntad de Dios. Tienes que esforzarte. Y a la mujer le dijo, pues vas a tener dolores. O sea, antes de la caída no existía ni el sufrimiento ni el dolor. Después de la caída, después de alejarnos de Dios, ahora tenemos que hacer esfuerzos para hacer la voluntad de Dios y vivir en su voluntad. Por eso es diferente. Ahora ya sudamos, no nada más sudar en el trabajo físicamente, sino también en la relación con Dios. Ahora ya tenemos que aprender a amar, cuando antes pues estaba en una infusión del don de ciencia, de con saber amar a Dios, porque lo escuchaban a Dios y amaban a Dios directamente. Por eso a partir de esta caída, pues sí, reconocer y aceptar que lo perdimos, pero que gracias a Cristo ya lo podemos recuperar, ¿sí? Dependemos de Dios, definitivamente. En Él existimos, nos movemos y somos. Dependemos de Dios. ¿O quién es el que hace, quién le da cuerda al corazón de cada uno? ¿Quién puede agregarle más tiempo a su vida? ¿Quién puede hacer que no se caiga un cabello de tu cabeza? El Head and Shoulders o qué, pues no, ¿verdad? Por más champú super califrástil y así maravilloso, se te va a caer, ¿verdad? Y dice Dios, ¿verdad? Es decir, en su palabra que hasta eso está contado. Dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Quién se pone a contar los cabellos? ¿Para qué? Pues porque Dios nos ama y nos conoce, ¿sí? Y Él es el que sabe cuándo, es decir, el latir de nuestro corazón, así también, esa fuerza, pues solamente la da Dios. Ahí están unos bien, deportistas y cuidándose de la alimentación, a todo lo que da, ya se infartó, ya se murió. ¿Qué? Y en cambio uno que ahí anda comiendo todo y desvelándose y todo, ahí anda. Pues bueno, solo Dios sabe. Por eso, pues nos conviene confiar en Dios. Pero, pues, o sea, sí, definitivamente nuestra vida depende de Dios. Aunque uno no lo pele a Dios, Dios nos seguirá amando, ¿sí? Aunque uno no crea en Dios, Dios nos seguirá amando y seguirá poniendo un plan para ti, ¿sí? Dice Jesús en Juan 15, sin mí nada pueden hacer. Pues sí, pero dice uno, no, pues yo sí puedo caminar, yo sí puedo correr, yo sí puedo estar aquí, comer, sí puedo hacer las cosas. Ah, ¿a qué se está refiriendo Jesús? O sea, sin mí nada pueden hacer para adquirir la vida eterna. Pues sí, porque si mi meta no está alcanzar la vida eterna, más que solamente aquí, pues no estamos haciendo nada. Por más esfuerzos, o sea, solamente, por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Necesitamos comprender de que realmente sin Jesús no podemos hacer nada. No podemos hacer nada de lo que Jesús me está pidiendo, ¿sí? No podemos hacer nada de amar como Jesús me ama, porque el amor también Jesús va llevándonos de una forma progresiva. Dios nos conoce y sabe que somos de procesos. Así como un bebé no le das de comer la carne al recién nacido, dale, come carne porque ya me cansé de darte pecho. Dale, quiero darte carne para que aprendas. ¿Qué le va a pasar al niño?
pues se va a enfermar, se va a morir, porque son de proceso, somos de procesos. Leche, la papilla, verduras, luego ya poco a poco va creciendo. Así igual nuestro conocimiento de Dios poco a poco ha ido creciendo y vamos capacitando nuestro cerebro para ir cachando a Dios, comprendiendo a Dios, conociendo y amando a Dios. Por eso Jesús va enseñando también las formas de amar. La primera forma, ordinaria, que pone orden un poquito, dice, trata a los demás como te gustaría que trataran a ti. ¿Ah? Está simple. Y después dice, ama a los demás como te amas a ti mismo. Ah, pues ya va subiendo otro nivel. Pero ya cuando va llevando un nivel, Jesús y dice, así como el Padre me amó a mí, así los amo yo a ustedes. Ustedes ámense como yo los he amado. Entonces, esos niveles, conforme uno va conociendo a Jesús, va sabiendo de que para poder amar como Jesús me ama, pues necesito ir dando estos pasitos para poder amar como Él. Pero sin Él, no podemos llegar a este grado. No podemos llegar a esta forma, modo de amar y de vivir como Jesús nos está invitando. Por eso, definitivamente, sin Él, nada podemos hacer. Porque, pues sí, ¿verdad? Ahí escucho en la misa y que sí, en la cuaresma hay que hacer obras de piedad y misericordia y que va diciendo de repente, anda, ve y perdona a tu hermano si estás, ay, eso ya no me gustó. Ay, ¿cómo que perdona? El que te golpea la mejilla derecha, presenta la izquierda. Ay, no, Señor, estás mal. Y si alguien te pide el manto, dale la túnica. Ay, qué bueno, ya no usamos túnicas. ¿Quién sabe qué estará pidiendo Jesús? Pero si alguien te pidió prestado y te vuelve a pedir prestado y no te devolvió lo primero, ¿le prestarías? Ay, pues dice Jesús, al que te pide, dale. Ay, pero pues, y no puso ahí las letras chiquitas y depende de quién y depende de cómo me lo pida. Porque no nada más es el qué, el cuánto y el cómo, ¿no? Por eso es, cuando lo amamos junto con Jesús, sí se puede. Sí podemos perdonar, sí podemos amar, sí podemos dar sin esperar nada a cambio. Por eso es, con Él sí podemos todo. Todos los hombres estamos llamados al mismo fin, a Dios mismo. De Dios venimos y hacia Él vamos. Él es nuestra meta. Dios nos creó para Él, no nos creó para nosotros. Eso es algo que también necesitamos comprender lo que somos. Dios no nos creó para nosotros, Dios nos creó para Él. Por eso en la medida en que tú le damos gloria a Dios con todas nuestras acciones, pues eso nos va a llevar a crecer para lo que fuimos creados. Le pone orden y sentido a las cosas. Si Dios nos hubiera creado para nosotros, pues nos hubiera creado, ya, pues tú ya no fuiste como yo quería, pues bueno, pues entonces ahí arréglate como puedas. Ya me voy. Me voy a hacer unos marcianitos, allá si me van a querer, estos háganse garras, yo me voy. Pues no. Dios, como nos hizo para Él, es decir, Dios creó a la humanidad, pero era para expandir su amor hacia su Hijo. Es decir, Dios Padre crea para su Hijo, es decir, para sí mismo. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Por eso, en la medida en que yo comprendo de que mientras más amo a Dios, más me voy a sentir amado. Porque para eso fui creado. ¿Y cómo fue el primer mandamiento? Ustedes todos se lo saben, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Todas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué acaso Dios es un Dios soberbio que quiere que lo amemos? No, porque Él sabe que en la medida en que uno ama, se va a sentir amado. Dios nos hizo entonces para Él, no nos hizo para nosotros. Por eso, si uno cree que Dios tiene la vida para ser feliz, pues no. No es la finalidad. Dios no nos creó, Dios no nos dio la vida para que fuéramos felices. Dios nos dio la vida para darle gloria a Dios y en Él va a ser nuestra felicidad.
porque la felicidad es una añadidura de la vida, no un fin de la vida. Mientras más busques el reino de Dios, es decir, a Cristo, ames a Cristo, lo demás se dará por añadidura. Vas a sentirte feliz, pero hay que saber amar como Jesús. Por eso, ahorita vamos a ver, ya se me acabó la pila, ya me dijeron cállate. Entonces es importante saber cómo Dios nos ama, ¿sí? Y ahí entendemos todo. Y dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, si tú quieres saber quién eres tú, hay que voltear a ver quién es Jesús. Mientras más conozcas a Jesús, más te vas a conocer a ti mismo. Mientras más conozcas a Dios, más vas a saber cómo vivir y cómo hacer las cosas. Mientras más quieras hacer lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que quieras, sin referencia a Dios, sino referencia a uno mismo, sufrirás y harás sufrir. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente lo que vas a querer, ni se va a saber cómo hacerlo. Por eso, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? Muy bien. Se recarga la pila. Bien. Vamos a conocer entonces un poquito a Jesús. Jesús humilde, no consigan otros pilas de abajo, se va a acabar. Jesús nos enseña y realmente Él es que dice, así en el Evangelio de San Mateo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esto es algo que necesitamos aprender, porque no se nos da de nacimiento, ¿sí? Y el aprender, pues, hay dos tipos de aprendizajes, el maestro barco y el maestro exigente, ¿sí? Si el maestro barco nos dijera, a ver, en mi clase no va a haber ningún examen, no va a haber ninguna prueba, y ustedes al final de la materia van a ponerse la calificación que se merece. Y si eso es para los adolescentes en la clase de secundaria, no, hombre, dijeron, este maestro es buenísimo, ¿verdad? Pues sí, pero ¿qué aprendiste? Nada. En cambio, el maestro exigente te va a poner exámenes, pruebas. La exigencia te va a ayudar a fortificar tus decisiones. Te va a ayudar a emprender, es decir, esfuerzos, nuevamente, el esfuerzo como con Adán, porque el esfuerzo te va a llevar a amar más, amar a Dios y a la fidelidad. Nos va enseñando y vamos aprendiendo. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios también pone pruebas. Y ahí esas pruebas se va forjando la humildad a través de las pruebas. Hay un dicho en latín que dice, ignis aurum probat et miseria fortis viri. ¿Lo entendieron? Ni yo tampoco. No. Dice, el fuego fortalece o purifica al oro, no al oro, al oro, ¿sí? Ignis aurum probat, o sea, prueba, o limpia, o purifica, fortifica. Ignis aurum probat et miseria, o sea, la pobreza, fortis viri, fortifica la fuerza, de la fuerza. Ignis aurum probat. Sí, entonces, ahí es donde conocemos quién es, como Jesús, Dios mismo nos va diciendo, Él es el que sabe, Él es el maestro, Él es el que nos enseña, gracias, Él es el que nos enseña, por eso dice, aprendan de mí, ¿sí? No dice, aprendan a ser humildes, no, aprendan de mí, yo soy el camino, yo soy el maestro. Al alumno le basta ser como su maestro, no más, porque eso ya es soberbia. Ser como el maestro. Jesús es el maestro. Y entonces Jesús
Imagínense, o sea, es algo impresionante cómo Jesús nos enseña a ser humildes. Es decir, siendo un Dios infinito, eterno, omnisciente, omnipresente, se encarna. Un día como hoy, 25 de marzo, la que celebramos en la iglesia, que se encarne. Impresionantemente, cómo una decisión así de Dios por amor, o sea, con la pura encarnación era suficiente para decirnos cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Y en la encarnación, porque Jesús no pierde su condición divina. Jesús, al momento de encarnarse, se encarna y tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Al tener una naturaleza divina, no pierde la conciencia divina. Por lo tanto, estar encerrado 9 meses en una oscuridad total, qué gran amor. Y luego no nada más en la oscuridad, sino inmóvil. Porque ¿cómo se puede mover si ya cuando se mueve, ¿verdad? El bebé, ay, se está moviendo. Pues sí, pero el bebé en nuestra condición humana no tiene conciencia. Pero Jesucristo en la condición divina sí tiene conciencia, por amor. Por eso, impresionantemente. Y entonces sí hay una humillación, es decir, hay un abajamiento de una condición divina a una condición humana. Ese se llama una humillación, o sea, sí hay una humillación, ¿sí? Para poder entender esto de la humillación, yo voy a poner algunos ejemplos. Es decir, la filosofía nos ayuda también a esto, en Santo Tomás. Y dice, a ver, esencialmente, la composición del ser, ¿qué es más? ¿Una piedra o una flor? ¿Qué en su composición del ser? ¿Una piedra o una flor? No me digan de que, si es una piedra de oro y grafito. No, una piedra y una flor, ¿sí? Composición interna de las células, moléculas, movimiento, vida. La flor es más que una piedra, ¿sí? ¿Qué es más, una flor o un animal? Un perrito. Un animal ya tiene movimiento, tiene vida, pero tiene más organismos más perfectos. Por eso en la perfección del ser hay niveles. La piedra, la flor o los vegetales y los animales. ¿Quién es más, los animales o el ser humano? Ser humano, porque además de tener los mismos elementos de los animales, tenemos inteligencia, memoria y voluntad. ¿Sí? Las potencias que Dios pone para hacer imagen y semejanza de Dios. La inteligencia, la memoria y la voluntad, porque todo esto nos hace amar. Por eso yo no puedo amar lo que no conozco si no tengo inteligencia. No puedo crecer en el amor si no tengo memoria. Y no puede existir el amor si no hay actos de voluntad que me hacen salir de mí mismo para amar al otro. Entonces, pues no somos animales. De ahí por eso, si una persona se siente animal, que ya ahorita está exacto, qué tristeza, ¿verdad? Imagínense, o sea, una persona que dice, no, ya me siento animal. Hace ya unos 2 años escuchaba una noticia, ¿verdad?, de Estados Unidos, de una mamá que quiere demandar al veterinario porque no atendió a su hijo que se siente gato. Y como los gatos los atiende el veterinario, mi hijo está enfermo, pues yo voy con el veterinario. O sea, Dios de mi vida. Por eso es una humillación. Esa es la humillación, ¿sí? De una persona se humilla a un animal. Bueno, ¿qué es más, una persona o un ángel? En la perfección del ser también dicen, a mayor necesidad, menos perfección. Menos necesidades, más perfección.
¿quién es más perfecto? ¿Un bebé o un adulto? Un adulto, porque ya no depende de otras personas, ¿sí? Así también, pero en cuanto al ser, es la misma perfección un bebé y un adulto, pero en sus capacidades es más perfecto un adulto que un bebé. En la composición de los ángeles, pues los ángeles no necesitan comer, no necesitan ir al baño, no necesitan nada, pues son más perfectos, ¿sí? ¿Y quién es más perfecto? ¿Dios o los ángeles? Pues Dios. Dios es el creador de todo. ¿Y quién está por encima de Dios? Pues no hay nada. Dios, entonces, es el ser perfecto. Imagínense, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Dios se brinca a los ángeles y se encarna en humano. Por eso los ángeles dijeron, ¿de qué se trata esto? ¿Con qué tanta humillación? Pues no es una humillación por amor, en el amor para el amor. Tiene otro sentido, ¿sí? Por eso Jesús, entonces, Él nos enseña a enfrentar y a vivir la humildad, ¿sí? Por eso Jesús también, además de que nos dice, aprendan de mí, Jesús lo va enseñando y dice, el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. La humildad también es importante en esto, ¿sí? Porque una cosa es, bueno, ya sabemos que entonces que todos somos de barro, que todos somos cortados con la misma tijera, por eso todos somos hijos de Dios, ¿sí? No hay una condición más arriba que otra, ni una vocación mejor que otra. No, es que la vocación sacerdotal es mejor que la laical. No, todos somos iguales con una responsabilidad diferente, con un estilo de vida diferente, pero todo es para la gloria de Dios, para llegar hasta el cielo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cuando una persona humilla a otra persona, es tratarlo inferior. Es muy interesante, por ejemplo, el pasaje de Jesús cuando empieza a decir, si alguien te golpea la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Muy interesante decir, ¿cómo puedo yo hacer si yo estoy frente a ti? ¿Cómo puedo yo, si mi mano fuerte es la derecha, cómo puedo yo golpearte tu mejilla derecha? Si te pego así con el puño cerrado, te voy a golpear la mejilla izquierda, no la derecha. Entonces, para golpearte la mejilla derecha, tiene que ser de revés, ¿sí? De revés. Y entonces ya entendemos, en ese entonces, de tiempos de Jesús, quien golpeaba de revés eran los que se sentían acá, ultra plus, yo soy acá arriba y tú estás abajo. No me puedo, tú eres de la chusma, órale, te golpeo así. Porque si golpeo con el puño cerrado, me estoy igualando a ti. Y yo, como yo soy más que tú, entonces te golpeo así. Ese es el entendido en ese contexto. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Si alguien te golpea la mejilla derecha, preséntale la izquierda, ¿para qué? Para que se baje. Porque entonces sí podemos dialogar. Porque si tú estás arriba y yo abajo, no hay diálogo, no hay diálogo. Y como tú y yo somos de barro y somos humanos, es decir, mira, vamos a bajar. Y no es responder ojo por ojo, diente por diente, sino es ponerme en el mismo nivel. ¿Por qué decimos también así? Pues porque dice, cuando a Jesús le golpearon la mejilla derecha, ¿verdad?, con Poncio Pilato, Jesús también reclama, dice, oye, si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Entonces, humildad no significa ser un dejado. No significa, pégame, que aquí hazlo conmigo lo que tú quieras, ¿no? Pero hay que saber dialogar para ir hacia la verdad, para llevar juntos hacia Dios, ¿sí? Por eso Jesús es el que nos va enseñando a una verdadera humildad. Ahorita vamos a profundizar. Dice, el que se haga pequeño como estos niños, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nos está enseñando, entonces, ser como los niños, unos niños que viven simplemente en lo que son. No están viendo apariencias, no están viendo de que si me ensucié, que si no me ensucié, que si me despeiné. Ellos juegan y hacen lo que quieren.
¿verdad? ¿Por qué? Porque su intención no tiene una doble intención, ni tampoco una preocupación exterior, sino simplemente ser lo que son, así, los niños. ¿Sí? Por eso Jesús es el que nos enseña, entonces, nos enseña a ser humilde. Y el acto más profundo, más grande que pudimos descubrir de su humildad, aparte de la cruz, ¿verdad? En su vida ordinaria, el lavatorio de los pies. Vamos a celebrar ya próximo, la Semana Santa. El lavatorio de los pies. Siendo, además del abajamiento de ser Dios, a formar un cuerpo, en encarnarse, y luego servir y postrarse a los pies de sus discípulos, a lavar los pies. Eso es un acto de humildad impresionante. Porque el maestro a sus discípulos, enseñándoles a servir. Pero además, bueno, en los escritos de las 24 horas de la Pasión, de Luisa Picarreta, explicando un poquito de estos libros, son revelaciones privadas, donde Jesús le va hablando, le va diciendo a Luisa, y Luisa lo pone por escrito, y va exteriorizando los pensamientos y los sentimientos de Jesús, porque los evangelios sabemos lo que dijo y lo que hizo Jesús, pero no sabemos lo que pensó y lo que sintió. Estos escritos abren el corazón y le muestra a Luisa lo que pensó, lo que sintió, lo que oró, el por qué hizo esas cosas, para qué. Eso es muy, muy interesante en todos estos libros, estos escritos. Entonces ahí dice, pero, oh mi Jesús, parece que tu amor no tiene reposo. Veo que de nuevo haces sentarse a tus amados discípulos, tomas una palangana con agua, te ciñes una blanca toalla y te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que te atrae la mirada de todo el cielo y lo hace permanecer estático. Los mismos apóstoles se quedan casi sin movimiento al verte postrado a sus pies. Pero dime, amor mío, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes con este acto tan humilde? Humildad jamás vista y que jamás se verá. Una humildad. Y que ahí lo que hacía Jesús era pues preparar a sus discípulos a ser sacerdotes y a toda la humanidad a recibir a Jesús Eucaristía. Limpiar, purificar. Tenía un sentido profundo y espiritual para que pudiéramos nosotros ser dignos de recibir a Jesús en la Eucaristía. Ya Jesús lo estaba reparando desde ese momento. Por eso ya va diciendo se va con Pedro y dice, pues voy aquí reparando todos los tercos, ¿verdad? Todos los tercos, bueno, a ellos, a los obsesionados, a ellos. Y lavarle los pies a Judas. Sabía que lo iba a condenar, lo iba a entregar, a traicionar, a ser infiel. La infidelidad. O sea, decir, yo sé que ya me vendiste y aún así te lavo los pies. Y mientras le estaba lavando los pies, le estaba diciendo, no te me pierdas, Judas, yo te amo, estoy capaz hasta de dar toda mi vida para que no te me pierdas por ti, no importa, pero arrepiéntete, no te me pierdas, ¿no? Judas, dice, y aún así, Judas también fue ordenado sacerdote y después de ahí lo traicionó. Bueno, por eso también ahí está, que todos estamos pues, en Judas, ¿verdad? Toda vocación también. Y ahí es donde Jesús sigue amando a pesar de que haya infidelidad, a pesar de que haya abandono. Todos lo abandonaron, menos Juan, de los que lavó los pies. De los 12, nada más uno. Bueno, todo eso iba lavando, purificando, reparando, amando. Por eso no hay, hasta todo el cielo, dice, ¿qué está haciendo Jesús? Pues nos está amando, nos está preparando para todo esto. ¿Sí? Y dice, si tú supieras cuánto me agrada la humildad, dice Jesús en estos escritos. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar,
pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es una virtud falsa. Entonces también, así como la humildad está unida a la obediencia, también tiene otras ramificaciones, ¿verdad? Es decir, la confianza. Cuando hay confianza, pues soy humilde. Dice Jesús, yo me comunico a los humildes y a los sencillos, y pues sí, lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. ¿A quién elige? A los sencillitos, a los buenos para nada. Ahí estoy yo. No puedes elegir a otro más capaz, más inteligente, ¿no? A ti, pues bueno, pues allá tú. Así, Dios va comunicándose. ¿Por qué? Porque precisamente con ellos se creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Ese es así como una de las formas como Jesús quiere comunicarse. Y realmente, cuando Jesús se encarna, cuando Jesús nace, ¿quiénes fueron los primeros que fueron a visitarlo? Los pobres, los sencillos, los pastorcitos, ¿verdad? Ellos no tenían así como que grandes conocimientos de decir, a ver, ¿y acaso van a ser el Mesías en una cueva? No es cierto. Por eso cuando Jesús llega a Nazaret, después de haber ido a Galilea, en Galilea hizo muchísimos milagros. Ya la gente está el rum, oye, ven ese Jesús, ¿quién hizo? Está haciendo muchos milagros, órale. Oye, ya llegó aquí, Jesús, el que vive allá en la esquina, a un lado del Oxxo. Ese yo los conozco. ¿De dónde viene? No estudió nada. ¿Y de dónde viene la sabiduría? No, ni siquiera ni la primaria estudió. ¿Cómo va a estar ahí? Ahora sí, ya muy inteligente. Y como hoy en día seguimos igual. Y decimos, ¿qué va a hacer él? Yo lo conozco, ¿no? Por eso Jesús, si no ve esa humildad para recibir, no hizo milagros en Nazaret, su propia tierra. Por eso le dolió mucho, porque no había la condición de recepción de los mensajes de Dios. No había la humildad para recibirlo, porque cuando se tiene lo contrario de la humildad es la soberbia, es decir, pues bueno, me lo dicen, pero depende de quién me lo dice, de cómo me lo dice, de para qué me lo dice, si es verdad y dónde me lo justificas. Híjole, pues por eso nos cuesta. Pero con humildad y sencillez, bueno, pues déjame que llegue a lo profundo de mi mente y mi corazón, y entonces Dios va obrando, ¿sí? Todo esto para enseñar lo que es, pues, la humildad, ¿sí? Ahora, en la humildad entonces es la recepción del mensaje, para que pueda salir ahora entonces de nosotros como, ahora sí ya la obediencia es lo que sale. Una persona humilde es capaz de obedecer, más fácil o de obedecer. Y como decíamos al principio, todos necesitamos vivir la obediencia. Como esta, le llamamos consejos evangélicos, pues es porque lo vivió Jesús. Jesús, el obediente, porque pues es humilde, y con esa humildad obedece a Dios Padre, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué significa la obediencia. Como la raíz latina, obediencia viene de dos palabras compuestas, una palabra compuesta que está o audire. O, que significa hacia, dirección a, y audire, escuchar. Por lo tanto es, por lo escuchado, obedezco, ¿sí? Entonces lo que se escuchó, actúa, se mueve la voluntad. Ya sabemos, entonces hay diferencia entre oír y escuchar. Oímos muchas cosas, pero no escuchamos. La escucha es la atención directa que mueve mi voluntad. Por eso, cuando un fariseo le llega con Jesús y le pregunta, maestro,
¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús les dice, escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Está uniendo el mandamiento, y entonces le contesta verdaderamente, es decir, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, el primer mandamiento es, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha. Dice, hace la distinción. El primer mandamiento es escucha. El más importante es amar a Dios con todo y sobre todas las cosas. Si no escuchas, no vas a amar. Así de simple. Quien no escucha, ¿a quién va a escuchar? A sí mismo. Y eso se llama egoísmo. ¿Sí? Por eso necesitamos escuchar. Saber escuchar a Dios, saber escuchar a los demás, saber escuchar al prójimo, saber escuchar al esposo, a la esposa, a los hijos. Escúchalos. Escucha cómo se sienten, escucha cómo están. Pregúntales para saber cómo están. Porque nada más a lo que creo, a lo que supongo, no sale la escucha. Por eso, para poder amar, primero es abrirme a escuchar. Y de ahí viene la obediencia. De esta raíz, entonces, escuchar de tal modo que la escucha se convierte en una respuesta. La obediencia es una respuesta a lo que estoy escuchando. Vamos a continuar ahora en esta segunda parte que después de hablar de la humildad, ahora estamos hablando de la obediencia. ¿Sí? La obediencia que se caracterizó pues en sí mismo Jesucristo, el obediente al Padre, viviendo en la perfección de todo lo que decía, hacía y se alimentaba Jesús de la voluntad del Padre. Dice, mi juicio es verdadero, ¿por qué? Porque yo no digo lo que yo quiero, sino lo que me dice el Padre. Yo no doy testimonio de mí mismo, sino doy testimonio de aquel que me envió. Jesús, o sea, hay una obediencia profunda, una obediencia en el que sabe y distingue obedecer al Padre. Tanto así que hasta se les perdió a los 13 años, ¿verdad? ¿Y dónde andabas? 3 días perdido, y el niño, él como si nada, ¿verdad? Ahí predicando entre los doctores y los papás, todos mortificados. ¿Qué no ves que debo de ocuparme las cosas de mi padre? Pues sí, pero también obedecer a sus papás, y por eso a partir de ahí, obediente también a José, a María, ¿sí? Iba creciendo en edad, sabiduría y gracia. Pero desde que, o sea, de la esencia de Dios Hijo, ¿qué es lo propio del Hijo? La obediencia al Padre, a los papás. Lo propio de los hijos hacia los papás es la obediencia, ¿sí? Siempre. Entonces, como nosotros no dejamos de ser hijos, pues lo propio de nosotros también debe ser la obediencia. ¿Qué es lo propio de los hermanos? El compartir. ¿Qué es lo propio de los esposos? La entrega, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo propio de los novios? El amor fresco. Son como las expresiones del amor maduro en todas las relaciones. En una relación de los amigos, lo propio de los amigos es la ayuda. Lo propio de los hermanos es el compartir. Compartir lo material, lo afectivo, lo espiritual, el compartir de los hermanos. Si todos somos hermanos, pues compartimos con ellos. Lo propio de los hijos en relación con los papás es la obediencia. Por eso, si queremos vivir el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, lo propio es la obediencia, ¿sí? Cristo, en esencia, es hijo del Padre, por lo tanto, siempre obediente. Cristo no se encarnó
porque dijo, yo padre, yo voy con los humanos, yo quiero encarnarme. No, fue el padre dijo, hijo, te vas a encarnar. ¿Qué dijo Jesús? Ay, ¿no puedes enviar al Espíritu Santo? No, yo voy a la primera y de buena gana. Así tener los hijos, órale, los hijos a la primera y de buena gana, con amor, por amor, para el amor. ¿Qué va a decir papá, mamá? Ese es mi hijo, ¿verdad? Yo lo hice, ¿verdad? En cambio, el hijo que en vez de escuchar y escucha solamente así, oye hijo, ¿me puedes ayudar en esto? Eso? ¿Por qué yo? Otra vez yo, siempre mismo, yo y yo y yo, ¿verdad? Manda otro, sufre y hace sufrir, ¿sí? Entonces, ahí lo vemos estos ejemplos muy simples. Si nosotros somos obedientes a nuestro Dios, ¿verdad? Como Jesús es obediente al Padre, ¿sí? Una obediencia hasta la cruz, ¿sí? Por eso Jesucristo era parte de su esencia, de su naturaleza, la obediencia. Por eso Él nunca se separó, nunca hizo su propio querer. Y también María. María es el ejemplo de humildad, es el ejemplo de obediencia. Y de una obediencia probada, ¿sí? Porque en los humanos sí necesitamos que nos prueben. Ya dijimos, ¿para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirve un examen de un maestro? ¿Quién es el beneficiado en los exámenes y en las pruebas? ¿El maestro o el alumno? El alumno. Bien. ¿Para qué sirven los exámenes? Para ver si adquiriste, bueno, pues también es para empujarte a crecer en conocimientos, reforzar conocimientos, porque si ya lo leíste y no lo vuelves a repetir, pues ya se te olvidó. Pero los exámenes, las pruebas me ayudan a crecer en el conocimiento. Y por eso, cuando yo conozco más, pues más tengo capacidades de amar más a los demás. Si en las universidades, las escuelas dicen, ¿para qué te sirve tener más conocimientos? Para amar más. Tienes más oportunidades para ayudar a otros. Tienes más habilidades para poner al servicio de los demás lo que Dios te está dando a través de los conocimientos. Por eso está mucho en relación el conocer igual a amar. A mayor conocimiento, más capacidades para poder amar, ¿sí? Entonces, mientras más conozco a Dios, más lo voy a amar. Y Dios también nos va ayudando a crecer en el conocimiento y nos va poniendo pruebas, examencitos, ¿sí? En una ocasión, estuvo muy interesante que en una misa con niños, allá en Rinconada, era la primera, me invitaron a dar la misa y ahí mismo me enteré que era de niños y yo tenía mi sermón para los adultos. Bueno, y ahora cómo le hago, no, pues ahí que Dios me ilumine. Y entonces traje todos los niños, a ver los niños, vénganse para acá, todos, y todos bien obedientes, y se subieron todos ahí en el presbiterio. Y entonces yo quedé, ahora ya qué hice, no, pues no sé. Bueno, me puse en el centro, estaban los niños arriba en el presbiterio y los papás sentados ahí. Entonces empezó a hablar con los niños, porque es precisamente el evangelio de hoy era en el tiempo de Adviento, ¿sí? Y entonces les digo, a ver, niños, ¿quién de ustedes ha tenido exámenes en su escuela? Luego, a ver, niños, ¿quién de ustedes ha reprobado algún examen? Y entonces así como que, ya levantaban algunos la mano, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que son sinceros, porque ayuda a crecer, ¿sí? Y les digo, ¿y qué pasa si repruebas? Y sale un huerquillo. ¡Me castiga mi papá! Y los papás acá dicen, y luego, a ver, niños, ¿y los castigos son buenos o son malos? Y todos dijeron, ¡malos! Bueno, y les pregunto a los papás, ¿los castigos son buenos o son malos? Buenos. Y ahora para ponernos de acuerdo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es que no hay un término en español que nos enseñe a decir, porque te amo, te voy a apretar un poquito, te voy a probar, te voy a decir, un castigo
pues sí, un castigo tiene una connotación de una forma negativa, ¿sí? Y pues Dios no castiga, porque Dios es Padre y nos ama muchísimo más que nosotros lo amamos a Él. Entonces, Él siempre sabe lo que necesitamos para llegar al cielo. Por lo tanto, Él va a saber qué necesitamos para crecer, para amar más. Si tu hijo adolescente te dice, papá, ¿me prestas tu carro? Sí, está bien. ¿A qué hora llegas? Temprano, como a las 4 de la mañana. No. Hola. Aquí tempranito. No, aquí a las 11:30. Papá, si es ahora voy empezando la fiesta. 11:30. Bueno, está bien. Y llega a la 1 de la mañana. Papá, ni tú ni yo, ¿verdad? A las 4, ni a las 4, ni a las 11:30, 1:30. Ten esta pillada. Agarra ya. Ve el carro chocado. Y ve ahí adentro, como que un líquido ahí, como que quién sabe raro. Híjole. Al día siguiente se levanta el niño. ¿Verdad? Papá, ¿me prestas el carro? ¿Qué le diría? No. Espérame tantito, te voy a comprar uno nuevo porque está chocando. Así le diría. ¿Qué le diría? No. Ahora no te lo voy a prestar. Ahora te quedas sin carro todo un mes. Bueno, ¿para qué? Para que aprenda a asumir responsabilidades, para que crezca. Y ahora se tiene que involucrar el papá, pues ya lo tiene que llevar. Donde antes le prestaba el carro, ahora te tengo que llevar. Porque pues si no, ¿cómo le hago el castigo? Se involucra el papá, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo le interpreta al niño de abajo para arriba? Qué malo eres. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué estás así? Si lo interpretara, si conociera cómo es papá, si fuera un hijo obediente, llega el otro hermanito, ¿verdad? Y dije, ya me lo dejaste calientito. Papá, ¿me prestas el carro? Ay, pues, ¿a qué horas llegas? Pues, ¿a qué horas tú quieres, papá, que llegue? Ajá. Te quiero aquí a las 10 de la noche. No hago tan. Ya me bajaron las. Bueno, a las 10 está bien, papá. Lo que tú digas, a las 10, ok. Y llega el muchacho, el hijo, llega a las 9:30. Antes de que se me fuera a traer más tarde, aquí está, tanque lleno de gasolina, lo lavé para que puedas tú mañana irte al trabajo bien. Bien. ¿Qué diría papá? Ese es mi hijo, ¿verdad? Muy bien. Es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? La obediencia. Así de simple. Y el papá confía más, ¿verdad? Es igual con Dios. Dios es Padre y mientras más vivimos en Él, en su voluntad, en esa obediencia, como la de Jesús, pues claro que yo voy a querer lo que mi papá quiere, ¿sí? Y si yo quiero lo que mi papá quiere y lo que quiere mi papá, como el niño que dice, papá, ¿no tendrás más verduras para comer? Eso, ese mi hijo, muy bien. Coincide lo que yo quiero con lo que tú quieres, ¿verdad? Adelante. Entonces, si yo quiero lo que mi papá quiere, porque yo sé que es lo mejor para mí, pues adelante. Por eso la obediencia se vive en lo simple. Y también la obediencia como hijos a nuestros papás. Si el niño, fíjense, un ejemplo así muy simple, si el niño agarra un chocolate antes de la comida, ¿el chocolate es bueno o es malo? Bueno. Pero si lo agarró antes de la comida, ¿qué va a decir mamá? Espérame tantito, dámelo. Si el niño se aferra a su chocolate, sufre el niño y sufre mamá. ¿Por qué? Yo quiero mi chocolate, dame mi chocolate. Es que después te lo voy a dar. No, yo lo quiero, no es malo, yo quiero mi chocolate. Y pues no, y no, y no. Ahí está. Todo, la comida, todo serios. Y es que hasta después te va a dar el chocolate. No, yo lo quería. Ten, aquí está tu chocolate. No, ¿para qué? Ya no lo quiero. Amargó todo. Pero en cambio cuando el niño, el chocolate, no quiero agarrar mi chocolate. No, mamá, espera, vamos a comer. ¿Y eso qué? Porque no sabe nada el niño. Primero la comida y después el chocolate. Dame el chocolate. Bueno, pues tú sabes más.
yo te quiero mucho porque tú me amas más. Aquí está, tú sabes más que yo no entiendo, pero aquí está mi chocolate. Gracias, mamá, porque me cuidas. Yo no le entiendo, pero gracias. ¿Qué va a decir mamá? Ah, ese es mi hijo, ¿verdad? Y después de comer, te da chocolate. Entonces, tutti contenti, ¿verdad? Todo en orden, todos contentos. El niño, aunque no le entendió, por la obediencia, le convino, ¿sí? Y así somos nosotros en relación con Dios. Dios nos da todo lo que necesitamos para llegar a la vida eterna. No nos va a dar lo que queremos. Pero si yo, lo propio del Hijo, como es la obediencia, pues entonces sé que Dios es más que yo. Sé que Dios ama más que yo. Sé que Dios puede más que yo. Y si Dios puede más, ama más, tiene más, me conviene confiar en Él. Confía, obedece. ¿Feliz tú? Y Dios va a decir, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. ¿Cómo dijo eso Dios? En el día del bautismo de Jesús y en la transfiguración. Al principio y al final de la vida de Jesús. Lo sigue diciendo. Cuando uno es obediente a Dios, el Padre va a decir, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. Es decir, ese es mi hijo, ¿verdad? Ese es mi hijo. En cambio, la rebeldía, cuando uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pones ir a misa todos los domingos? Oye, Dios, ¿qué no ves que estamos bien ocupados? Que tenemos muchas cosas que descansar, que tenemos muchas cosas que hacer en la casa, que tenemos muchas familias que atender. ¿Por qué tengo que ir a misa el domingo? A ver, ¿quién sabe más? ¿Quién puede más? Por algo y para algo. Obedecer con amor, por amor, para el amor. Pues bueno, hagamos esto, nos conviene. Pero si lo vivo, los mandamientos como una regla, la obediencia es muy diferente. La obediencia a los mandamientos va a ser solamente cumplimiento y no obediencia. Y cuando vivo solamente cumplimiento, vas a partir la palabra, cumplo y miento. Ese es el cumplimiento. Cumplo y miento. ¿Por qué? Porque me canso, me desespero, me desanimo. Pero cuando es en el amor, por el amor, decir gracias, porque me pones estos mandamientos y ya sé cómo obedecerte. Por eso cuando Dios da a conocer los mandamientos, el pueblo de Israel dijo, wow, Señor, gracias, porque ahora sí, ya sabemos qué hacer. Grandes son tus maravillas, grandes son tus mandamientos. Tus mandamientos son vida, amor y vida. Así dice el Salmo, cuando se dan cuenta de los mandamientos. Porque imagínense no saber, y bueno, hay que obedecer a Dios, pero ¿y qué quiere Dios? Por eso no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Nos conviene entonces vivir en la obediencia como hijos muy amados, como hijos así, viviendo en humildad, para reconocer que Dios sabe más que yo, que Dios puede más que yo, ¿sí? Con humildad para reconocer también de que Dios ama más que yo. Porque, por ejemplo, ¿quién ama más a tus hijos? ¿Dios o tú? Dios. Entonces nos conviene decir, pues son tus hijos, Señor, muéstralos para ellos, para ti, no para mí. En una obediencia, en un amor, decir, bueno, Señor, aquí estamos. ¿Sí? Por eso nos hace interpretar las cosas, estos conceptos de arriba hacia abajo. Es decir, con un conocimiento como de papá, del Padre. Mientras más conozco a Dios, mejor voy a interpretar las cosas para poder obedecer. El niño que no entiende nada, de abajo para arriba, todo lo ve como castigo, como algo difícil, como una ley que tengo que cumplir. Cuando uno vive en el cumplimiento, se cansa, se desespera, se desanima y las quiebra a cada rato. Cuando uno se siente amado por el Padre y ama como Jesús, el Hijo, obediente al Padre,
entonces hay una relación de amor donde ya los mandamientos son parte de una naturaleza en mí mismo, donde ya no tengo que tenerlo así tan claro, porque ya los vivo plenamente, porque eso es lo mínimo para poder llegar al cielo. Cumple los mandamientos. Así le dijo al joven rico. Cumple. Eso ya desde niño. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres vivir una obediencia mucho mejor? Anda, ve y vende todo lo que tienes. Repártelo entre los pobres y luego ven y sígueme. Ay, no. No, ya no. Ya no me gustó. Ahora qué difícil. Bueno, cumple los mandamientos y con eso ya safe and home, ¿verdad? Al purgatorio. Ya después, ¿verdad? Ya es el cielo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, nos conviene interpretar las cosas conociendo al Padre, para poder obedecer lo que Él me está pidiendo. Obedecer, entonces hay una obediencia hacia una voluntad exigida, hay una obediencia a una voluntad querida, y puede haber también una obediencia a una voluntad obrante, en donde ya es diferente. 3 formas para poder vivir en la obediencia. La voluntad exigida, pues son los 10 mandamientos. Pero hay una voluntad querida. Ahí viene el cómo. Cómo Jesús quiere que tú ames como esposa, esposo, como papá, como mamá, como hermano, como hijo, ¿sí? Es una obediencia querida de acuerdo al oficio, la vocación a la que Dios me ha dado. Y en esa forma, en la querida, pues es ya los modos de vivirlo, ¿sí? Los modos de vivirlo. Entonces, ya la voluntad, esa voluntad querida, pues nos está diciendo Jesús, con humildad, con sencillez, con escucha, empatía, ¿verdad? Comprendiendo, respetando, ayudando. Esa es la forma en cómo Dios quiere que amemos, ¿sí? Porque hay muchos obstáculos, entonces, para poder vivir en esa obediencia, ¿verdad? Y cuando ya vivo la voluntad exigida, lo hago los mandamientos muy bien, obedezco lo que Dios quiere. Es decir, lo que Dios quiere es que si no lo hago, no es pecado, ¿sí? Pero hay algo que Dios me está pidiendo. No sé, si me piden, de repente estoy en misa y de repente llega alguien, oye, te quiero invitar a ser lector de la Eucaristía. Ay, no, que quiero, no quiero. ¿No? ¿Es pecado decir que no? No. Bueno, pero desaprovechaste una oportunidad que Dios estaba brindando para poner al servicio de los demás lo que Dios quería, ¿sí? Esa es la voluntad querida. Ver que todo lo que viene me va a ir ayudando a crecer y a crecer, a amar más a Dios y pues también a vivir en una fidelidad con Él, ¿sí? Y que en la voluntad obrante es pues amar como Cristo, tal cual. Que Cristo ame en mí, que Cristo ame a través de mí, que Cristo sirva, ayuda, con humildad, sencillez, obediencia, con todo como es Cristo. Que sí se puede, ¿verdad? La vida de los santos nos van ayudando a ver que sí se puede ser otro Cristo. Es para lo que fuimos creados, ser otro Cristo. Pero para poder llegar allá, pues tiene pues también obstáculos. Y esos obstáculos, pues uno de ellos es muy sutil, que es la soberbia, ¿sí? La soberbia es lo contrario de la humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el soberbio solo se escucha a sí mismo. Ya decíamos, una condición necesaria para la obediencia es escuchar a Dios, escuchar a los demás. La soberbia solamente se escucha a sí mismo. Hace caso a sus propios impulsos y pasiones, es decir, también sus propias necesidades. Y no está mal, no está mal seguir las necesidades, pero cuando me estoy clavando nada más en ellas, es un brinquito más fácil para la soberbia. Es el mismo la finalidad de su existir, ¿sí? En vez de darle gloria a Dios, ahora yo. Y se fijan, bueno, ahorita, el soberbio no sabe amar ni a Dios ni a los demás, solo se ama a sí mismo, dice equivocadamente que nunca se equivoca porque cree saberlo todo, tenerlo todo, poderlo todo.
Por eso las preguntas que le decía ahorita, ¿quién sabe más? ¿Quién puede más? Pues Dios. Pero cuando en vez de voltear a ver a Dios, nos volteamos a ver a nosotros mismos, ahí es donde empieza la soberbia. Y la soberbia es muy sutil, porque la soberbia pues va llevándonos a algo bueno, porque no es nada malo. Creerse a sí mismo, ¿verdad? No es nada malo, pero creerse a sí mismo sin importar a los demás, nutrirse para sí mismo en vez de nutrirse para dar más y mejor a los demás, entonces empieza a haber un cortocircuito y por eso es una de las tácticas más fáciles ahorita que está muy fuerte y profundas del maligno. Son tácticas para deja de ver el cielo, deja de ver a Dios, deja de ver la meta y tú eres la meta. Por eso muchas de las técnicas de la New Age tienen mucha fuerza, ¿sí? Que el yoga, el Feng Shui, todas esas corrientes espiritistas deja de ver a Dios para verte a ti mismo. Yo me decreto que yo me merezco ser feliz. Yo importo más. Yo y yo y yo y yo y yo. Entonces, el yo empieza a ver esos cortocircuitos, porque para eso no fuimos creados. Pero por eso cuando uno se fija en sí mismo, necesita, o sea, algo que me ayude a salirme de mí mismo para ver hacia los demás. Por ejemplo, cuando se presenta Jesús, ¿verdad? Jesús estaba tan tranquilo, tan campante, llegan unos fariseos y le muestran a una mujer infragante. Y le dijeron, maestro, esta mujer la cachamos infragante en adulterio. La ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Una forma muy maquiavélica. Maquiavélica es como decir, lo que digas va a ser usado en contra. Si Jesús dice, no la maten, está en contra de la ley de Moisés. Si le dice, sí, mátala, está en contra de la ley del amor que está diciendo él. Entonces, diga lo que haga, va a estar condenado. O sea, está endemoniado. En donde una trampa, ¿qué es lo que hace Jesús? Se pone a escribir en el piso, dice San Juan. ¿Qué escribió? No sabemos. Pero ¿qué fuera decir? Mira, todos somos de barro, todos somos de tierra, todos son frágiles. Se levanta y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, deja voltear, o sea, abre los ojos. El soberbio no se mira así. El soberbio cuando ataca nada más el mal de los demás. Y yo soy el bueno, yo soy el juez, yo soy más que tú. Por eso el soberbio juzga, condena. Yo tengo toda la razón. Y decir, pues volteate a ver a ti mismo. Dicen que en algunas traducciones debería, o que dice, el que esté libre de adulterio, que tire la primera piedra. Más directamente, así, pues todos estaban en lo mismo, ¿verdad? Es decir, ahí es donde Jesús, el Maestro, nos va enseñando, también con esas comparaciones para decir, cuidado con la soberbia, el que se cree que es más y que puede juzgar y condenar a la persona. ¿Qué pasa después de que se fueron los fariseos? Levanta a la mujer, le dice, mujer, interesante, ¿por qué le dice mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Es la misma traducción de Eva, Isha. ¿Dónde están los que te condenan? O sea, Cristo no vino a condenar a nadie desde Adán y Eva hasta el último hombre que va a existir en la humanidad. Y viene, ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie. Tampoco yo te condeno. Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Entonces, Jesús también, o sea, él sin tener pecado, bien pudo haber juzgado. Porque él no tenía pecado, realmente.
y no juzga, no condena, ayuda, tiende la mano y dice, vente, porque a eso ha venido. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo Jesús también nos va enseñando ese contraste, el soberbio. Por eso los fariseos taladreó tan fuerte Jesús, porque el lenguaje es diferente. A los fariseos, como eran los ultra plus del conocimiento, ¿verdad? Tú que vienes aquí en el templo a decirme, ¿verdad? ¿Para qué? Yo conozco más, tú que vienes, tú no eres nada. El soberbio, ¿verdad? Pues hace toda una caparazón, una piedra que impide el que entre también el mensaje de Jesús. Por eso les habla y les tupe, ¿verdad? Ustedes sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos y por dentro una podredumbre. Abran los ojos y les empieza a hablar duro, pues porque estaba duro el corazón. Y aún así, no. El soberbio, entonces, pues era algo que le cuesta mucho y es lo que ha inyectado, pues también el maligno en la humanidad, haciéndonos creer que Dios se equivocó. Dios se equivoca, ¿verdad? Se equivoca cuando le estoy pidiendo la salud de una persona y no la sana, y luego se muere. Y decir, ¿por qué? Si lo que te estoy pidiendo es algo bueno. Pues sí, pero ¿quién sabe más? ¿Quién puede más? No, porque es que ¿por qué se murió? Ya está atorado en ese resentimiento con Dios, como si uno quizá supiera más. Por más que Dios te está diciendo, mira, yo te le estoy dando la salud eterna. Tú quieres una salud temporal, ¿no? ¿Por qué se murió? Si me conviene interpretarlo de arriba para abajo, pues Señor, tú sabes más. No lo entiendo, pero vamos juntos. Por eso la humildad y la obediencia nos ayuda a que también la soberbia para decir, Dios, te estás equivocando, ¿por qué tomaste la decisión? ¿O por qué permitiste tal accidente? ¿Por qué permitiste situaciones? Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que Dios permite. ¿Por qué permites la enfermedad? Bueno, por algo, aunque no la entendamos, pero interprétala de arriba para abajo, como hijos obedientes que conocen al Padre. Cuando yo conozco al Padre, entonces no doy entrada la soberbia para decir, yo sé más que tú, te estás equivocando y por qué me estás dando esto. O como dicen, ¿verdad? Que empiezan una enfermedad y me dicen, oye, yo creo que ya Dios se la bañó conmigo, ¿no? O sea, ya con esto purgué todos mis pecados. Entonces tú sabes más. Tú sabes más de que estás purgando tus pecados. Ya dijiste, no, ya con esto, todos mis pecados. Todo lo que te falta, mijo. Porque una cosa son los pecados y otra cosa son los pecados de omisión. Esa es otra cuenta, ¿verdad? Pues mejor en el amor. Y viviendo en el amor, eso es lo que nos va llevando a crecer. ¿Hay diferencia entre soberbia y egocentrismo? O sea, están también como muy de moda, pero es que es súper egoísta, ¿no? O sea, los niños. Entre ellos y entre nosotros también. O sea, a lo mejor el que, o sea, el que ay, mira, se comportaron nuevo, ay, mira, no sé qué, ay, mira. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la soberbia del egocentrismo cuando también en el egocentrismo tú eres lo que importa? Miren, si analizamos bien, todo pecado tiene la misma raíz, el ego. Siempre. Cualquier tipo de pecado, la misma raíz. Y tiene dos raíces, una material y otra no material. De la raíz material, pues viene la avaricia, la lujuria, todo lo que viene hacia lo material, la pereza, sentir, ¿verdad? Y la raíz no material es la soberbia, es en el yo. Entonces, es un ego, que está bien, pero inflamado, egoísmo, ¿sí? Entonces está inflamado y me daña y hago daño a los demás. Un egoísta hace daño a los demás y nunca va a ser suficiente para él. El egocentrismo, bueno, es centrar todo hacia sí. La soberbia es ya el pecado
que va más allá del egocentrismo, y la soberbia entonces va llevando a un decir yo sé más que tú, yo puedo más que tú, entonces en ese sentirse más, ¿sí? Por eso la solución de todos los pecados, de cómo resolverlos, amar como Cristo, que es lo contrario, pues el egoísmo es lo contrario del amor, ¿sí? En el amor está el de adentro hacia afuera, el egoísmo es de afuera hacia adentro, ¿sí? Yo. Por eso son de las cosas que están contrarias completamente. La humildad y la soberbia son puntos opuestos. Dice también en libros de Luis Picarreta, dice, ¿cómo ha arruinado al mundo la soberbia? Ha llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo desde que nacen. Pero debes saber que la virtud que más exalta a Dios es la humildad, y la virtud que más exalta a la criatura ante Dios y ante los hombres es la humildad. ¿Sí? La humildad en vivir, todo esto, pues Jesús nos va diciendo realmente la soberbia, decir, ¿por qué la guerra? Pues por soberbia, quiero más, o yo soy más potente, desde afuera, desde lo macro hasta lo micro. Es decir, en la soberbia, entonces está, pues, ojo por ojo, diente por diente. Si me pegas, te pego, si me gritas, te grito. Bueno, si me quieres, te quiero, está bien. Pero vivir así, pues va a ser puras heridas, ¿no? También dice otra lectura, hija mía, la soberbia roe la gracia, ¿sí? La va carcomiendo, la va acabando. Uno puede tener la gracia de Dios, pero cuando no me doy cuenta de la soberbia, se me va apagando. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo, que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Yo mismo, yo tengo la razón, yo. Así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. Esa es la soberbia, ¿verdad? Y bien, pues ya para concluir, la obediencia, pues sí, es signo de humildad. Lo que se ve en la obediencia, pues es porque adentro se vive en la humildad. Solo quien reconoce que no es absoluto puede escuchar a Dios, ¿sí? Quien reconoce que somos de barro, frágiles, Señor, yo soy tu hijo, tú eres más que yo. Señor, eres más que yo. Confío en ti. Solo quien acepta su condición de criatura, hijo, puede someter y entregar libremente su voluntad a Dios. Como estos ejemplos, Señor, pues papá, pues tú sabes más. El hijo, ¿verdad? Mamá, pues tú sabes más. Aquí está, ¿sí? El orgullo y la soberbia impiden escuchar, ¿sí? La humildad dispone al alma a obedecer y a vivir en la voluntad de Dios, la divina voluntad. En Cristo vemos la síntesis perfecta, humildad ontológica, es decir, de Él brota la humildad, ¿sí? El ser, Él es humilde, Él es el humilde. Si aprendo y amo como Jesús, pues también seré humilde así en la encarnación. Obediencia culminada en la cruz, ¿verdad? Una obediencia plena y total. Por lo tanto, la humildad es la fuente interior, la disposición para actuar. La obediencia es su manifestación exterior. La obediencia es un hijo obediente, pues es porque vive también en la humildad. Y se ve si a la primera y de buena gana, ¿verdad? Si es de la primera y de buena gana, con humildad. Y ahí podemos ir identificando. María es impresionantemente obediente y humilde. Y hoy que escuchamos el Evangelio, lanza una pruebita, usted les decía de las pruebas, le lanza una pruebita muy impresionante. Es decir, la encarnación, la anunciación antes de vivir junto a José. No le dijo María, oye, Angelito, ¿no puedo hacer que quede embarazada después de que me junte con José? Así nadie va a hablar mal de mí, así no van a apedrearme, así. No. Dijo María,
hágase en mí según tu palabra. Si así es, no le entiendo, pero va. Vamos juntos. Y sufrió. En el ejemplo con los niños que les decía en la parroquia, les decía cómo cuando María llega con José, ya llevaba 6 meses, pues ya se le notaba. Era para vivir juntos y decir, María, ¿cómo embarazada? ¿Qué onda contigo? ¿Verdad? ¿Acaso le dijo a María, créeme, José, mira que se me apareció un ángel, por favor, créeme? ¿No? María, es de Dios, punto. Por eso José reprobó a primeras, pero en segundas ya regresó, ¿verdad? Pero, pues sí, pues, a lo que tenía, pues mínimo por amor no te apedreo, pero pues se fue. Bueno, ahí. Pero le ayudó, ya cuando venga el ángel, le anuncia, dice, ándale. Bien pudo haber dicho José, ay, otra vez, no, se aferra a su chocolate y se aferra, no, ¿por qué tiene que ser así? Yo quería tener hijos, muchos hijos. No, si es así, muy bien, ándele. Pasó en segundas, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante, puro 100, ¿verdad? Puro 100 de José, pero María, puro 100 desde el principio, ¿verdad? Obediente, firme, fiel. ¿Sí? Donde Dios Padre decía, esa es mi hija muy amada en quien me complazco, ¿no? Bueno, pues todo eso quiere decirlo también Jesús, Dios en nosotros, ¿sí? No, siempre virgen, ¿sí? Que le dijeron, ahí están tus madres, tus hermanos, es que porque así se llaman los primos, ¿verdad? Viven en la misma colonia, viven los mismos primos y familia, pues estos son tus hermanos, así se decía ordinariamente. Pero no es porque tuviera más hijos. Nunca tuvo más hijos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues nos conviene ser hijos obedientes con humildad como Jesús y como María. Muy bien. Así es. ¿Alguna duda o algo? Porque ya se porté bien. Pues muchas gracias. Espero que esta plática haya sido para la mayor gloria de Dios y para que los corazones se llenen exactamente